Bueno, jóvenes, vamos a continuar con lo que es tejido sanguíneo. Se ve la pantalla, ¿no? Ya. Vamos a iniciar con tejido sanguíneo. eh, para entender, igual es un tipo de tejido conjuntivo especializado, pero lo que le va a caracterizar es que su matriz extracelular es líquida, ¿ya? Eso quiero que se quede. Su matriz extracelular es líquida que va a circular a través del sistema cardiovascular. Está compuesto por dos grandes elementos, sus células, que van a representar un 45%, y un plasma, que es alrededor del 55%. El volumen total de la sangre es aproximadamente de 6 litros, 6 en el hombre, 5 en la mujer, esto varía, tamaño, etcétera, ¿ya? Representa el 7 al 8% total del peso corporal. Sus funciones son transporte y regulación de la homeostasis, ¿ya? Su libro yo sé que les dice 5 funciones y luego otras 3 más, así yo lo divido en 2, ¿ya? ¿Por qué lo divido en 2? Porque el transporte lleva sustancias nutritivas a los tejidos y oxígeno. Transporte de gases, de sustancias nutritivas. Transporta desechos y dióxido de carbono desde las células a los órganos respectivos. Transporta hormonas, sustancias reguladoras. Y lo que más me interesa que se acuerden también es que transportan células. Ah, transportan células, ¿ya? Y participan mucho en el sistema inmunitario. Ahora, regulación de la homeostasis, ¿ya? ¿Qué es la homeostasis? Es el mantenimiento de las condiciones casi constantes del medio interno en el cuerpo. Es decir, en el cuerpo interno ocurren procesos a los que vamos a llamar condiciones, procesos químicos constantes, que se pueden salir de control. Entonces la homeostasis los regula. Pero ¿qué procesos regula o participa la sangre? En el pH, ¿ya? En la coagulación y en la termorregulación. Ya, eso quiero que se acuerden. Regula la temperatura, la coagulación y el pH. Por eso es que participa en la homeostasis. Aquí tenemos un esquemita bonito que se lo tienen que aprender, que le van a preguntar toda su vida y lo que yo les voy a hacer esquematizar en el examen, así que anótense, ¿ya? La composición de la sangre. Esta pregunta me la han hecho a mí en segundo. ¿Cuál era la pregunta de mi examen? Esquematice la composición de la sangre en bioquímica. La doctora Hidalgo, excelente doctora. Entonces tenemos los eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes que representan alrededor del 45% aproximado. Luego tenemos los glóbulos blancos o leucocitos y los trombocitos y plaquetas que representan menos del 1%. ¿Ya? Es decir, quien me da la viscosidad a la sangre son los eritrocitos. ¿Por qué? Porque representan la cantidad más grande. ¿Ya? Luego tenemos al plasma o la matriz extracelular, que su característica es muy líquida. ¿Por qué? Porque el componente mayor de la sangre, ¿qué es? Agua, del 90 al 91%. Después están las proteínas y después están otros solutos. ¿Cuáles son las proteínas más importantes? Albúmina, la más importante de todas. Las globulinas, que se dividen en globulinas inmunitarias y no inmunitarias. El fibrinógeno y otras proteínas que vamos a ver, lipoproteínas, etcétera, ¿ya? Y también tenemos acá otros solutos, ¿ya? Los electrolitos, los gases, nutrientes, glucosa, lípidos, aminoácidos, el nitrógeno y sustancias reguladoras. ¿Qué es lo que me interesa que ustedes coloquen en el examen? Porque si no, no va a valer su esquema. Me tienen que poner estas 3 proteínas por lo menos. Me tienen que poner electrolitos. Me tienen que poner gases. Me tienen que poner nutrientes. Por lo menos eso tiene que estar en su examen cuando yo les pida. Y tiene que esquematizar, obviamente, todo esto. ¿Ya? Esto es una pregunta básica de vida.
¿ya? Cómo está compuesta la sangre. Vamos a iniciar por el plasma, estudiarlo, ¿ya? Es la matriz que le confiere la propiedad líquida a la sangre. ¿Por qué? Porque está compuesta principalmente por agua y actúa como un disolvente para las sustancias. Las proteínas plasmáticas, la más abundante tenemos la albúmina, ya es más abundante y la más pequeña, llega a pesar 70 kilodaltons nada más. Propiedad principal sintetizada por el hígado. Lo que me importa es la función de la albúmina. Esto es lo más importante, ¿ya? Y la función más importante es que mantiene la presión oncótica o coloidosmótica de la sangre. Pregunta de examen. ¿Qué es la presión oncótica o coloidosmótica de la sangre? Que yo tengo que aprendérmela de memoria esa huevada. No, ¿ya? Es la presión ejercida por las proteínas dentro de la sangre, ¿ya? Esas proteínas lo que hacen es mantener el agua dentro de la sangre. ¿Qué pasa? Ya vamos a borrar esto y les voy a volver a dibujar. ¿Ya? Imagínense que este es un vaso sanguíneo, este es un endotelio vascular, este es otro endotelio vascular y en el medio está la sangre. Voy a dibujar acá, esto es el agua, ¿ya? Y acá las proteínas de negro. Digamos es la albúmina, ¿ya? La albúmina. ¿Qué es lo que pasa? Este va a ser el endotelio, lo voy a dibujar bonito, más alargado, más alargado, más alargado, más alargado. ¿Se entiende ahora, no? Ya. Imagínense, ya, que ahí está la proteína. El agua ejerce una presión en la sangre, se llama presión hidrostática, ¿ya? Y las proteínas también ejercen una presión que se llama la presión coloidosmótica u oncótica, ¿ya? Ojo con esto. Entonces, estas presiones pelean entre sí. La una quiere salir, la otra quiere entrar, ¿ya? Entonces, las proteínas ejercen una presión y mantienen un volumen de agua dentro de los vasos sanguíneos, ¿ya? Eso es lo que quiero que entiendan. La presión oncótica o coloidosmótica mantiene el volumen del agua, de la sangre, dentro de estos vasos sanguíneos. Pero, ¿qué pasaría, ya? Un caso hipotético, si la albúmina se sale. ¿Dónde va a ir el agua? Hacia este lado, con las proteínas, ¿ya? Eso quiero que me entiendan. Porque cuando hay una salida de albúmina o hay una escasa cantidad de albúmina, el líquido va a salir hacia el espacio extracelular, lo que se conoce como edema, ¿ya? La extravasación de líquido o agua de los vasos sanguíneos al espacio intersticial. ¿Qué es el espacio intersticial? Espacio entre las células, ¿ya? Entonces, eso es lo que puede suceder, ¿ya? Cuando hay un edema o hay una salida de proteínas o hay pocas proteínas y ocurre un edema. ¿Y por qué? Porque sabemos la función de la albúmina. Porque la presión ocótico-coloidosmótica del plasma ejercida por la albúmina mantiene el volumen de agua dentro de los vasos sanguíneos. Pero también funciona en el transporte. Transporta hormonas, metabolitos, fármacos como los barbitúricos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. La albúmina es la proteína más importante de la sangre. Luego tenemos las globulinas. Tenemos las globulinas inmunes y las no inmunes. Las inmunes también las llamamos gamma globulinas y las no inmunes alfa y beta globulinas. Las gamma globulinas, ya por así decirlo, son anticuerpos. A diferencia de todos los demás, todas las proteínas están sintetizadas por el hígado, ya, excepto las inmunoglobulinas, que están sintetizadas por células plasmáticas que a su vez derivan de los linfocitos B, ¿ya? Y la mnemotecnia para acordarnos cuáles son estas gamma globulinas es GABD, ¿ya? Tenemos inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E. ¿Para qué me sirve la IgG? Detección de enfermedades crónicas. ¿Para qué también me sirve la inmunoglobulina G?
inmunidad materno-fetal. ¿Por qué? Porque pasan barrera placentaria. ¿Y por qué pasan barrera placentaria? Porque son las más pequeñas, ¿ya? Son las más pequeñas de todas las inmunoglobulinas. La A, ¿ya? Se encuentra en todos los líquidos corporales. La M sirve para la detección de enfermedades agudas. Son las primeras que se sintetizan. La D y la E se encuentran en los bactocitos. Más que todo, la E participa en reacciones alérgicas, ¿ya? Junto con la D. ¿Ya? La D no hay tantas especificaciones, pero sí la E. Y también se dice que la D participa en el sistema de complemento, que lo van a ver ustedes en patología, ¿ya? Eso con las proteínas inmunes. ¿Cómo se van a acordar? Con la mnemotecnia GAFDE. Inmunoglobulina G, enfermedades crónicas. Inmunoglobulina A, líquidos corporales. Inmunoglobulina M, enfermedades agudas. Inmunoglobulina D y E, reacciones alérgicas. Ahora, las globulinas no inmunitarias o alfa y beta globulinas, ¿ya? Son sintetizadas por el hígado. Todas las proteínas son sintetizadas por el hígado, a excepción de las inmunoglobulinas. Su función, igual contribuye a la presión oncótica, pero en menor manera. Pero su función más importante de estas es el transporte. Por ejemplo, las proteínas que transportan cobre se llama ceruloplasmina. Las que transportan hierro, transferrina. Las que transportan hemoglobina, aptoglobina. Las que transportan lípidos, lipoproteínas. También tenemos las fibronectinas. Entonces, participan en el transporte, ¿ya? Ahora, el fibrinógeno, otra molécula. Esta es la más grande. Miren, 340 kilodaltons. ¿Cuánto pesaba la albúmina? 70 kilodaltons. Es soluble, ¿ya? ¿Qué es soluble? Es que se puede degradar, se puede disolver en aminoácidos. ¿Quién lo sintetiza? El hígado. ¿Cuál es su función? Coagulación. Pregunta de examen. ¿En qué participa el fibrinógeno? Coagulación. ¿Y cómo es que participa en la coagulación? ¿Ya? Se dice que el fibrinógeno se va a transformar en fibrina. La fibrina es un compuesto insoluble. Y la fibrina, ¿ya? Va a formar una red que va a impedir la hemorragia junto con las plaquetas. Imagínense que estas son las redes de fibrina, que no se van a degradar. Redes de fibrina, ¿ya? Y plaquetas. Plaqueta, 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 plaqueta. Plaqueta, plaqueta, una sobre otra, así. Y me van a formar lo que se llama el tapón hemostático. Entonces participa en la coagulación, ¿ya? Por eso es que participa. Ahora, algo muy importante, ¿ya? Es la diferencia entre suero y plasma, ¿ya? El suero es la parte líquida de la sangre que va, uno, carecer de factores de coagulación, pero que se obtiene al dejarlo coagularse, ¿ya? O sea, la sacamos la sangre y la dejamos que se coagule, ¿ya? Y entonces, una vez que se coagula, todos los eritrocitos, todo queda abajo, y lo que es el plasma prácticamente es plasma que carece de factores de coagulación obtenidos por un proceso natural de coagulación, ¿ya? Va a quedar afuera. Y en cambio, el plasma netamente es la parte líquida que contiene factores de coagulación, ¿ya? Pero que vamos a utilizar un proceso de centrifugado y le vamos a echar anticoagulantes, ¿ya? El centrifugado es una maquinita, ya así por así decirlo, en que nosotros dejamos aquí colgada la muestra y gira, ¿ya? Gira a miles de revoluciones por minuto. Gira, 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 gira y la separa ¿por quién? Por su densidad, ¿ya? Miren, ¿qué es la centrifugación? Proceso mediante el cual separamos sustancias o estructuras por su densidad mediante la fuerza centrífuga. Es una maquinita que, miren, ahí ponemos nosotros los tubos de ensayo y va a empezar y gira, 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 gira y las va separando a las estructuras por su densidad, ¿ya? Y esa densidad depende, pues, de los elementos. Los que tienen más densidad quedan abajo y los que tienen menos densidad arriba. Entonces, en el plasma, acá tiene factores de coagulación y nosotros le tratamos obviamente como un anticoagulante, pero se obtiene por centrifugación. Entonces, es sangre tratada con coagulante y obtenida por centrifugación. 3 características del plasma.
contiene factores de coagulación. Usamos anticoagulantes y lo obtenemos por centrifugación. En cambio, el suero carece de factores de coagulación y lo obtenemos después de un proceso natural de coagulación. Es la parte líquida que queda, ¿ya? Ahora vamos a iniciar con las células, ¿ya? Para esto voy a proyectar desde mi computadora. No es este. Esto vamos a repasar. Sí, desde acá. Mire, para estudiar las células, que ya hemos visto, ¿no? Las células, ¿cuáles son? Vamos a iniciar y vamos a ver qué es el frotis sanguíneo, ya que es lo que vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? El frotis sanguíneo consiste en la extracción de muestras de sangre. Nosotros no lo vamos a hacer por este método, ¿ya? Porque quiero que practiquen varias veces, entonces vamos a sacar más que una gota de sangre, ¿ya? Me van a extraer sangre, van a hacer venoclisis. Entonces van a extraer la sangre, la vamos a tratar con un anticoagulante, ¿ya? Ese anticoagulante ya lo vamos a echar en... Y después lo vamos a poner en gel. Que esté ahí, ¿ya? Vamos a echar una gotita en esto que se llama el portaobjetos, ¿ya? Y vamos a hacer esto, extender esa gotita. Una vez que extendemos esa gotita, vamos a echar colorante, ¿ya? ¿Qué colorante utilizamos para el frotis sanguíneo? La técnica o la tinción de Green, que es eosina más azul de metileno, ¿ya? Esas dos las utilizamos y las vamos a observar al microscopio, ¿ya? La vamos a observar al microscopio. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, miren, una vez que nosotros obtenemos, aquí vemos ya cómo está teñido, ¿no? Lo que es el hemograma. No el hemograma, digo el frotis. Entonces, los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿ya? Son células anucleadas, ya que no tienen núcleo, miren, carecen de núcleo. Tienen la forma de disco bicóncavo, ¿ya? Es decir, de disco bicóncavo, que tiene una hendidura desde ambos lados. Entonces, esta forma de disco bicóncavo está dada por una proteína que se llama la espectrina. Ahora, la forma de disco bicóncavo le permite que al eritrocito, dos cosas, jóvenes, le da flexibilidad para pasar a través de los vasos sanguíneos, aumenta la capacidad de transporte y también le da estabilidad a su estructura. Ahora, su capacidad de transporte es que como no tiene núcleo, ahí va a llevar oxígeno, ¿ya? Va a tener una proteína que se llama la hemoglobina, que es la encargada del transporte de oxígeno. Carece de organelos, ¿ya? No tiene mitocondrias, ¿ya? No tiene organelas casi. La cantidad es de 4 a 5 millones por milímetro cúbico. Sus dimensiones son, miren, un diámetro de 7.8 micras. En su extremo periférico vamos a ver que tiene una altura de 2,6 micras y en su parte central, donde tiene su hendidura, de 0,8 micras, ¿ya? Ahora, al eritrocito se le llama la regla del histólogo. ¿Por qué se le llama la regla del histólogo? Quiero que veamos acá, ¿ya? Se le llama la regla del histólogo porque así nosotros podemos comparar el tamaño de un eritrocito con el de otra célula o respecto a otra célula. Miren, aquí tenemos un eritrocito y aquí tenemos un neutrófilo, por ejemplo, y nos damos cuenta que el neutrófilo es mucho más grande, ¿no? Entonces, por eso se le llamó la regla del histólogo. Tiene una vida de 120 días aproximadamente. ¿Cómo está conformada su estructura del eritrocito? ¿Ya? Tiene proteínas integrales y proteínas periféricas. Las integrales son las que penetran toda la membrana plasmática. Se dice que tienen un extremo que está en contacto con la parte extracelular. Esto es intracelular, esto es extracelular. Miren este glóbulo rojo, hemos sacado esta partecita. ¿Ya? Y entonces la que está en su parte extracelular dice que presenta un componente de glúcidos o carbohidratos. ¿Ya? Y esos carbohidratos van a presentar antígenos,
¿ya? Glucoproteínas y glucolípidos que me van a determinar el grupo sanguíneo, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Me van a determinar los grupos sanguíneos. Es por estas proteínas integrales de membrana, ¿ya? Que son las que están en toda la membrana plasmática. A cambio, las periféricas, ¿ya? Van a ser, por ejemplo, estas, las que están en solo un lado de la membrana, ¿ya? Pueden estar en el lado intracelular o extracelular. Ahora, ¿cuáles son las integrales? Tenemos la glicoporina C, ya que me permite adherirme al citoesqueleto y le ayuda en su estabilidad, y la banda 3, que es la más importante. ¿Por qué les digo la proteína banda 3? Miren, esta de naranja es la proteína banda 3, ¿ya? Y la de morado es la glicoporina C. ¿Por qué les digo la banda 3 la más importante? Porque aquí es donde se va a unir la hemoglobina, ¿ya? Le va a ayudar va a servir como un anclaje para la hemoglobina, ¿ya? Las proteínas periféricas, ¿ya? Son las que le van a dar la forma, le van a dar esa flexibilidad y estabilidad al glóbulo rojo. ¿Cuál es la principal proteína que me da la forma de disco bicóncavo, el eritrocito o el glóbulo rojo? La espectrina, la alfa y beta espectrina. Otros libros dicen que la espectrina tiene dos unidades, una mayor y una menor, la alfa y la beta. Ya, por aquí le vamos a decir alfa y beta espectrina. Da la forma de disco bicóncavo. Otra tenemos la proteína banda 4.1, 4.9, 4.2, etcétera, ¿ya? Esas igual. Y el complejo de anquirinas. Miren, acá tenemos. ¿Ya? Esta es la que me interesa, miren, esta de acá. Son dímeros largos las proteínas de la espectrina y es la que le da la verdadera forma de disco bicóncavo al eritrocito y su flexibilidad. Ahora, aquí tenemos una patología muy importante que se llama la poiquilocitosis. Ya la poiquilocitosis es una alteración en la forma de los eritrocitos. ¿Qué forma hemos dicho que eran normalmente? Disco bicóncavo. Acá vamos a ver que aquí es un disco bicóncavo normal, pero vamos a ver, miren, esferocitos, ¿ya? Que son redondos. Lo vamos a ver esto en anemia hemolítica. Vamos a ver depranocitos, ¿ya? Que son eritrocitos en forma de semiluna o en forma de una hoz, ¿ya? Esto aparece mucho en la anemia falciforme, ¿ya? Luego tenemos el dacriocito, ¿ya? Por ejemplo, que tiene la forma de una gota o de una lágrima. Tenemos los eritrocitos en forma de diana, ¿ya? ¿Qué es una diana? Acuérdense de donde disparan las flechas, ¿no ve? Eso, ¿ya? Entonces, viene, tiene un área central, ¿ya? Y pues da esa apariencia, miren, ¿no? Como si fuera una diana. El acantocito, por si acaso para diferenciar, tiene espículas, ya prolongaciones irregulares. A cambio, el equinocito tiene prolongaciones, pero que son espinas, pero que son regulares, ¿ya? Y luego el estomatocito. Ese es el que tiene un hueco. ¿Cuáles son las que ha preguntado, por ejemplo, el doctor? ¿Qué definición de poiquilocitosis, ya? No es necesario tanto que se lo aprendan todos los tipos, esto sí, por lo menos, ¿ya? Pero que tengan en cuenta que esto es una alteración en la forma, ¿ya? Y tienen que saberlo, sí. Por ejemplo, esto fue una pregunta del doctor Iriarte, ¿qué es la poiquilocitosis? Alteración en la forma de los eritrocitos. Ahora, los eritrocitos al pasar por los capilares pasan en fila india, es decir, en filas o a manera apilada, uno tras otro. Miren, acá tenemos un capilar y en este capilar vemos cómo está pasando los glóbulos rojos uno a uno y este GIF, ¿no? Miren cómo pasa. Y ahora quiero que vean cómo se tiene que flexibilizar el glóbulo rojo al pasar por los capilares. ¿Ya? ¿Quién le da esa flexibilidad? Su forma y la espectrina. Le da una flexibilidad, ¿ya? Y aquí tenemos, pues, esta es una microscopía electrónica, ya aquí una con azul de tuflidina y aquí una con amatoxilina y eosina, ¿ya? Ahora, esta forma en fila, en inglés es Roxreau, le dicen, ¿ya? Pero aquí en Bolivia le decimos fila india, ¿no? Como hacemos fila uno tras del otro. Ahora, tenemos que entender la diferencia entre hemocateresis y hemólisis. Ya la hemocateresis es la destrucción fisiológica de los eritrocitos, ¿ya? Pero que son viejos, senescentes. Senescente quiere decir que ya han cumplido su vida,
viejito, ¿ya? Ahora, ¿por qué se destruyen estos glóbulos rojos? Al pasar por capilares muy estrechos, ¿ya? Estos viejitos pues ya han perdido la flexibilidad, ¿ya? Y se hacen rígidos. Y al pasar por capilares estrechos, se rompen. Al romperse, los macrófagos los van a digerir, ¿ya? Entonces, miren, un eritrocito normal pasaría normalmente el capilar, pero uno que está o va a estar dañado, se va a romper al pasar por acá. Eso es hemocateresis. Cuando está viejito pasa eso. ¿Qué pasa con la hemólisis? Ya es una destrucción patológica inducida cuando el eritrocito todavía está joven, está en su ciclo de vida, todavía tiene menos de 120 días, ¿ya? Esto ocurre en enfermedades mucho inmunológicas, por ejemplo, la enfermedad hemolítica del recién nacido o la eritroblastosis fetal, etc., ¿ya? Infecciones y otras patologías. ¿Dónde se destruyen dónde ocurre hemocateresis? ¿Ya? Ocurre en el vaso, ¿ya? Ocurre en el hígado, en la médula ósea y en los mismos vasos sanguíneos, ¿ya? Es decir, los vasos sanguíneos, miren, los eritrocitos van pasando y al llegar a un capilar bien estrecho se rompen. Cuando son viejos pierden su elasticidad y se rompen. En cambio, y eso pasa principalmente en el vaso. ¿Por qué se destruyen en el vaso? Por dos cosas, por dos razones ocurre la hemocateresis principalmente en el vaso. Los capilares más pequeños se encuentran a ese nivel, ¿ya? Y dos, por la pérdida de flexibilidad de los eritrocitos. Esas son las dos causas principales de que el vaso cumpla la función de hemocateresis y no otro órgano. El hígado lo logra, pero a través de los macrófagos. La médula ósea también, y la intravascular, hay muy pocos vasos sanguíneos que se le podrían equiparar en que sean tan estrechos como el vaso, ¿ya? Es por eso que también cuando estirpamos vaso, la persona todavía puede vivir, digamos, ¿no? Porque también se puede destruir en otros órganos los eritrocitos. Ahora, la destrucción de los eritrocitos envejecidos o senescentes se produce en vaso, médula ósea, hígado, vía intravascular, todos. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, No, Todos. todos. Ahora, escuchen bien esta pregunta. Si yo les digo, la destrucción de los eritrocitos envejecidos se produce principalmente en, sería A. O sea, el órgano estrella en el que ocurra la hemocateresis es el vaso. Pero aquí le está diciendo, la destrucción de los vasos sanguíneos envejecidos se produce en, o sea, ¿dónde se puede llegar a producir? En todas. ¿Por qué? En el vaso, la médula ósea, el hígado, vía intravascular. Pero si les dice, el órgano principal de la hemocateresis es, o el sitio preferencial de la hemocateresis es el vaso, ¿ya? Entonces, quiero que cuando lean las preguntas del examen, las lean bien, porque ahí es donde uno la pela, al no leer bien la pregunta. Ahora, los grupos sanguíneos. ¿Cómo es que se determinan los grupos sanguíneos? Tenemos dos sistemas de clasificaciones en sí, el sistema AB, ABO, prácticamente. Tenemos un grupo A, un grupo B, un grupo AB y un grupo O, ¿ya? Ahora, ¿quién determina qué grupo sea cada uno? ¿Ya? Un determinado antígeno en la superficie de los eritrocitos. En sí es un glucolípido, una glucoproteína, ya que se queda en la superficie anclado. En el caso del grupo A, tiene el antígeno A, que es en sí la acetilgalactosamina transferasa, ¿ya? No les voy a pedir que se aprendan, ¿no? Obviamente esto, pero quiero que sepan que esta enzima nada más es la combinación de estos glúcidos, ¿ya? Glucosa, galactosa, N-acetilglucosamina, fructosa y una enzima más y ya, expresa el antígeno, ¿no? Solo quiero que sepan eso. Un antígeno A es un glucolípido, prácticamente una enzima que está ahí, ya un antígeno. Entonces, el antígeno A es esta enzima. El antígeno B es la galactosa transferasa, ¿ya? Está acá. Solo expresa antígeno B. Y el AB tiene ambos, miren, tiene ambos antígenos. Y el tipo O no tiene antígenos ni A ni B. Tiene un antígeno O, ¿ya?
antígeno cero prácticamente. No hay antígeno similar, ya carece prácticamente de enzima. Ya, es por ello es que no va a producir ninguna respuesta, ya. Solo quiero que vean los antígenos. Ahora, luego hay otro sistema de clasificación que se llama el sistema RH positivo o antígeno D o antígeno de Rhesus. ¿Por qué? Porque ese antígeno se descubrió en el mono, en una especie llamada Rhesus, ¿ya? Ahora, este es aplicable en los 4 grupos anteriores, ¿ya? Aparte de tener estos antígenos, que siempre los tienen los eritrocitos, puede tener este RH o no, ¿ya? Si no tiene el antígeno RH, se llama RH negativo. Si tiene antígeno RH, RH positivo. Puede haber A positivo, ARH negativo, ARH positivo, BRH negativo, BRH positivo, etcétera. Puede combinarse, ¿ya? Ojo con ese detalle, a mí me confundía mucho, ¿ya? Ahora, quiero que vean, acá tenemos los grupos, ya solo con la clasificación A, B, O. Ya tenemos el grupo A, que tiene antígeno A y va a expresar un anticuerpo, ya que es el anticuerpo anti-B, ¿ya? Este anticuerpo anti-B solo me puede degradar al antígeno B, ¿ya? Por si acaso. Entonces, es por eso que el grupo A expresa antígeno A, pero tiene anticuerpos para el anti-B, ¿ya? Para el antígeno B, para degradar al antígeno B. Un anticuerpo va a degradarme a un antígeno, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, el grupo A tiene antígeno A y anticuerpo B. Ahora, luego tenemos el grupo B que tiene antígeno B, ¿ya? Pero que va a tener un anticuerpo anti-A, ¿ya? El grupo AB tiene antígeno AB, ¿ya? Tiene antígeno AB, pero no tiene anticuerpos. Como no tiene anticuerpos, ¿qué pasa? Es el receptor universal. Porque cualquiera le puede donar, porque tiene antígenos, ¿ya? Pero para que haya una respuesta inmunitaria, un antígeno se tiene que unir al anticuerpo. Este no tiene anticuerpos. Ah, puede recibir de cualquiera, ¿ya? Por eso es el receptor universal. Y el antígeno O, ya el grupo O, tiene antígeno O, ya no tiene antígeno A ni B, pero tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. Ay, ay, ay. Por eso es donante universal. ¿Por qué? Porque tiene antígeno O y no hay anticuerpos anti-O, ¿no ves? Y no tiene antígenos A ni B. Entonces, prácticamente no hay ningún anticuerpo que me pueda degradar al antígeno del grupo O. Por ende, es que es el donante universal, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay lío, ¿no? O sea, como no hay un anticuerpo para este antígeno, pues puede recibir sangre de cualquier grupo. Ahora, un grupo A puede donar a un A y a un AB, ¿ya? Pero un antígeno A no puede donar, puede recibir sangre solo de un grupo A y solo de un grupo O. ¿Por qué solo puede del A? ¿Ya? Porque el A tiene anticuerpo anti-B. Imagínense que nosotros le demos un grupo B. ¿Qué va a pasar? El anticuerpo del grupo B va a degradar al antígeno A y va a generar una hemólisis, ¿ya? Entonces, por eso es que no hay incompatibilidad. No puedo donar de un grupo B a un grupo A, porque el grupo B tiene anticuerpo A que va a degradar al antígeno A del grupo A. Entonces, un poco chipado, pero quiero que se queden. Anticuerpo, antígeno. Estas dos columnas se la tienen que saber. ¿Cuál es el donante universal? ¿Por qué es donante universal? Porque tiene antígeno O y no hay anticuerpo por ese antígeno. ¿Y por qué el AB es receptor universal? Porque no tiene anticuerpo. Ahora, enfermedades que afectan la eritroblastosis fetal o incompatibilidad RH. Ya, el factor es una incompatibilidad de factor RH o antígeno D, en que la madre sí o sí tiene que ser RH negativo. Ya, no importa bueno, en este grupo tiene que ser RH negativo. Y el feto tiene que ser RH positivo. La madre negativo, RH positivo. Ya, entonces, cuando hay esta incompatibilidad, ocurre una hemólisis y anemia intensa, ictericia, que es la pigmentación de amarilla de piel y mucosas, y lo que produce, digamos, es la degradación de estos glóbulos. Pero ¿cómo es que pasa? Pasa en dos etapas, ¿ya?
En la primera gestación, la madre es un RH negativo y el feto es un RH positivo, ¿ya? Es decir, que la madre no tiene prácticamente antígeno RH, pero sí tiene el feto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el feto tiene anticuerpo positivo, ¿ya? Y la madre va a empezar a sintetizar anticuerpos para ese antígeno, ¿ya? En la primera gestación. A eso se le llama sensibilización, a la producción de anticuerpos para un antígeno. Eso es sensibilización inmunológica. Ahora, en la primera gestación no ocurre nada, ya no pasa nada con el feto en la primera gestación. ¿Por qué? Porque recién se están produciendo los anticuerpos y el feto sale libre, pues, ¿no? Sin pedos. Pero en la segunda gestación ya ocurre la hemólisis, ya. Como ya hay anticuerpos para el antígeno D, ya hay anticuerpos anti-RH, cuando vuelva a embarazarse la mujer, ¿ya? Sí, la madre va a atacar al fetito. Por eso estas flechitas, ¿ya? Miren, el fetito va a estimular a la madre a que sintetice anticuerpos. Pero en la segunda gestación, la madre que ya tiene anticuerpos va a ir y le va a destruir a los glóbulos rojos del fetito, ¿ya? Va a haber una destrucción inmune de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces es peligroso y eso hay que saber, por eso hay que saber los grupos sanguíneos, identificar esta incompatibilidad. Ahora hay un tratamiento que se llama la Rogan, la vacuna, la inmunoglobulina anti-D. Pero ¿cómo se desarrolló este antiinmunoglobulina? Se dice que hay personas que las llaman la sangre dorada, ¿ya? Se la llama sangre dorada porque esta, digamos, solo ocurre, hay en muy pocas personas en todo el mundo, ¿ya? Y digamos, cada transfusión de sangre vale alrededor de $10,000 de ese tipo de sangre. ¿Por qué? Porque esas personas tenían inmunoglobulinas, ¿ya? Anti-inmunoglobulina D. O sea, proteínas que me degradaban a este anticuerpo anti-RH. ¡Wow! Entonces, y lo tenían de manera natural. Entonces, a partir de, hubo una persona ya que donó por 40 años. Cada mes no tomaba alcohol, porque hay que tener muchas medidas cuando uno dona sangre. Y este personaje, yo digo el héroe del siglo, porque a partir de las tantas transfusiones que él donó, porque es imposible para una persona pagar cada mes $10,000, prácticamente, a no ser que sea un multimillonario, y él las donaba, no cobraba nada. Y a partir de eso es que los laboratorios pudieron sintetizar esta inmunoglobulina y nació esto. Ya, a partir de ahora, digamos, cuando las madres, y en la primera gestación no se da tratamiento, ya, porque no pasa nada con el fetito. En la segunda, cuando sabemos que la madre está sensibilizada, ahí le tenemos que dar, ya, le tenemos que dar esta inmunoglobulina y va a funcionar. Y obviamente tiene que ser, hay criterios para este tratamiento, ya. Ahora, aquí tenemos que ver por qué es que el antígeno D permite, digamos, que los eritrocitos en la primera gestación haya y en la segunda gestación no haya. Imagínense, miren, estos son los eritrocitos fetales que tienen antígeno D, ¿ya? Antígeno D que está de moradito, ¿ya? Y la madre no tiene anticuerpos contra anti-D. Entonces, miren, el fetito, eritrocito fetal, aquí circulación fetal materna, aquí el eritrocito con el anticuerpo anti-D o RH positivo, ya, va a pasar acá. La madre, miren, no tiene antígeno o anticuerpo para este antígeno, pero lo va a sintetizar en la primera gestación. Entonces, en la primera gestación no pasa nada, ¿ya? Pero la madre ya se sensibilizó y ya produjo anticuerpos. Miren, estos son bien chiquititos. En la segunda gestación, estos anticuerpos ingresan de nuevo, miren, a circulación fetal y se unen al antígeno. El anticuerpo va al antígeno y lo destruye. Destruye al eritrocito y provoca hemólisis, enfermedad hemolítica del recién nacido o incompatibilidad ya RH en este caso. Lo mismo ocurre en el ABO, ¿ya? Pero en el ABO,
puede ocurrir en la primera, segunda, en cualquier gestación, ¿ya? La madre es del grupo O y el feto es del grupo A o B, ¿ya? Ahora, el grupo O, recuerden, ya tiene anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B. ¿Se acuerdan, no? Del cuadrito de acá. El grupo O tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Imagínense que la madre sea del grupo O y el recién nacido del grupo A o B. La madre ya tiene anticuerpos anti-A y anti-B. El fetito resultó tener grupo A o grupo B y la madre directamente lo va a destruir. Lo bueno es que es menos grave, menos frecuente, porque los anticuerpos anti-B y anti-A y anti-B son un poco más grandes y difícil pasen barrera placentaria. Para que esto ocurra tiene que haber una lesión de la placenta, ¿ya? O un trastorno en la circulación materno-fetal que permita que la sangre materna se entre en contacto con la fetal. Ya tiene que haber eso, tiene que haber una comunicación. Si no hay eso, no hay incompatibilidad porque la sangre materna y fetal nunca entra en contacto, ¿no? Ustedes eso saben. Y aquí es un resumen, ¿no? Bueno, está un poco en portugués. Lo que me interesa es que sepan esto, ¿no? El grupo, ¿no? El tipo de grupo sanguíneo, la madre es RH negativo y el feto tiene que ser RH positivo. En el ABO, la madre es grupo O y el RH es A o B, ¿ya? Esto ocurre en la segunda gestación, está independiente, puede ocurrir en la primera, segunda, tercera, cuarta. Ahora, la incompatibilidad RH a medida que avanza cada gestación es más grave, ¿ya? Si no es tratada, ¿ya? Lo demás casi no. Ahora sí, la profilaxis, es decir, la prevención, la inmunoglobulina, ¿ya? Que se debe dar antes de que la madre esté de la sensibilización, ¿ya? Y en la incompatibilidad BO no hay. Ahora, los eritrocitos tienen hemoglobina, ¿ya? Es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono, que tiene afinidad por el oxígeno, pero se dice que la hemoglobina tiene 200 veces más afinidad por monóxido de carbono. Está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas y grupo hemo o 4 grupos hemo. El grupo hemo tiene un hierro y protoporfirina. El hierro es el que se une al oxígeno. Miren, aquí tenemos el grupo hemo, que está conformada por la protoporfirina, que es esa proteína globular, y el hierro. Ahora, las 4 cadenas polipeptídicas o globinas son estas dos cadenas betas. Tenemos 2 cadenas betas y 2 cadenas alfa, ¿ya? Cuando la hemoglobina se une al oxígeno, la llamamos oximoglobina. Cuando se une al dióxido de carbono, carboximoglobina. Hay varios tipos de hemoglobina. Tenemos la hemoglobina A1 o alfa 2, beta 2, prácticamente. Es el 96% que hay en el adulto. Dentro de estas hemoglobinas A1 encontramos la tipo C, ¿ya? Que se llama la hemoglobina glicosilada. Es la que se une irreversiblemente a la glucosa, ¿ya? Y va a permanecer en la sangre el mismo tiempo que permanezcan la vida de los eritrocitos, prácticamente, que son 120 días, ¿ya? Y esta igual se elimina al eliminarse los eritrocitos. Entonces, me permite valorar la glucemia 2 meses, 3 meses antes, ¿no? O sea, durante 3 meses prácticamente. No necesito de ayuno para hacer esta prueba, no se altera por variaciones de la glucosa, es decir, si yo tomo soda ahorita, no va a alterarme la glucosa, ya la hemoglobina glicosilada prácticamente. Y sus valores tienen que ser menor al 7%. Ahora, la A2 se encuentra en los adultos, pero en muy escasa cantidad, y la que me importa es la hemoglobina F, ¿ya? Que es la que está en el feto, ¿ya? Y cuando esta es persistente, es que va a representar una patología en el feto. Ahora, aquí una correlación clínica es la intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Se dice que el monóxido de carbono sale del humo, al quemar de los autos, los hornos, el tabaco, ya al quemar sustancias de carbono. Y esto siempre ocurre en bomberos y los que van a voluntariados a incendios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que el monóxido de carbono compite con el oxígeno para unirse a la hemoglobina. Se pelean por unirse. Pero aquí hay una cosa. El monóxido veces más afinidad por la hemoglobina que por el. Es decir,
ustedes tienen aquí una hemoglobina, ¿ya? O ustedes son la hemoglobina, y tienen enfrente a su crush, ¿ya? Y la persona, y una persona que, varias personas que les gustan. Ustedes se van a ir por su crush, y por su crush, no van a mirar a las otras. Exactamente hace la hemoglobina eso. Tiene una atracción por el monóxido de carbono. Sabe que es tóxico, pero se va ahí, ¿ya? Y entonces es lo que hace la hemoglobina. 200 veces más afinidad que por el oxígeno al monóxido de carbono. ¡Wow! ¿No? Entonces lo que hace es que no se transporte oxígeno a las células, sino monóxido de carbono, que es tóxico. Entonces la persona empieza a tener falta de aire, se pone cianótico, se pone así azul, de todo, ¿no? Tiene hipoxia, obviamente, déficit de transporte del oxígeno. ¿Ya? Entonces el tratamiento es nada más oxígeno, ¿ya? Oxígeno puro prácticamente para desplazar al monóxido de carbono. Tiene que haber tanto oxígeno como para que el monóxido de carbono deje de unirse a la hemoglobina. Peligroso ir a los incendios, ¿no? O estar expuestos a, digamos, al humo de esos incendios, ¿no? Hemos visto que Santa Cruz se ha incendiado muchas veces, entonces eso es lo que tenemos que cuidar. Y luego tenemos las anemias, que es una disminución del transporte de oxígeno en la sangre, ya puede ser por disminución de glóbulos rojos o disminución en hemoglobina, ¿ya? Y los síntomas generales pues son fatiga, debilidad, conjuntiva pálida, uñas frágiles, mareos, queratitis angular, taquicardia, lengua lisa y roja, dicen algunos, incluso algunos tienen hasta hemorragias, ¿no? Entonces, la anemia, tenemos la anemia falciforme o drepanocítica, ya que es cuando hay una hemoglobina, la hemoglobina A es reemplazada por una hemoglobina mutada, ya que mutó, ya se llama hemoglobina S y le da esa forma de os o semiluna al eritrocito. Miren, acá tenemos en una imagen al eritrocito en una anemia falciforme, ¿no? Miren, en semiluna, porque hay hemoglobina S, ¿ya? Entonces, luego tenemos la anemia ferropénica, que es por déficit de glóbulo de hierro. Esto ocurre mucho en mujeres, en el embarazo, por hemorragias gastrointestinales, ¿no? Y luego tenemos las hemorrágicas, que son por heridas, en la menstruación, en las mujeres, ¿no? La anemia perniciosa, que es cuando hay falta de factor intrínseco. El factor intrínseco es el que permite la absorción de vitamina B12. Es prácticamente un déficit de vitamina B12. Y la anemia megaloblástica, ¿ya? Que es por un déficit de ácido fólico, ¿ya? Entonces, el déficit de ácido fólico, más que todo de ácido fólico, produce esto, megaloblastos, eritrocitos grandotes, ¿ya? Luego tenemos la anemia hemolítica, que es por la destrucción de glóbulos rojos, por ejemplo, lo que hemos visto, la incompatibilidad. La talasemia, que produce glóbulos rojos bien chiquititos. Y la plástica, que es porque la médula ósea está destruida y pues no produce glóbulos rojos, ¿no? Aquí tenemos la anemia falciforme, por ejemplo. Miren cómo los eritrocitos son en forma de semiluna, ¿ya? Y pues estos se van a degradar en los macrófagos del vaso, ¿no? Incluso del hígado. Y aquí tenemos un poco más clara la imagen, ¿no? Más grande de la anemia falciforme. Ahora, policitemia, jóvenes. Bueno, aquí hay un poco mucho de correlación clínica, pero lo hago porque es muy importante que ustedes conozcan esto. La policitemia es un aumento anormal en el número de eritrocitos, ¿ya? Y cuando aumenta el número de eritrocitos hay más transporte de oxígeno. Quiero que sepan eso. Y hay dos tipos de policitemia, fisiológica y patológica. La fisiológica generalmente se da por, digamos, hipoxia, ¿ya? Pero es una hipoxia normal, digamos, por ejemplo, cuando vivimos al tener a mayor altura, menos concentración de oxígeno. Entonces, por esa ligera hipoxia, ¿ya? Es que se aumenta la producción de glóbulos rojos como adaptación fisiológica a ese entorno. Entonces, por ejemplo, las personas que viven en la altura tienen una mejor resistencia que los que viven, por ejemplo, en Santa Cruz, que los que viven en La Paz. Por eso cuando vamos a La Paz, estamos así mal, porque obviamente nosotros se transporta menos oxígeno, ¿no?
¿ya? Entonces, en respuesta a eso, se producen más glóbulos rojos, más hemoglobina. Es por eso que los mejores corredores del mundo son de Kenia. ¿Por qué? Porque ellos están a 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y miren, quiero que vean aquí cómo es un vaso sanguíneo con eritrocitos normales y cómo es con policitemia. Hartos eritrocitos y más transporte de oxígeno, ¿ya? Pero esto es fisiológico, eso es normal, ¿ya? ¿Qué pasa con la policitemia patológica? ¿Ya? Por ejemplo, dentro de esa tenemos primaria, secundaria, la secundaria, una de estas es la policitemia inducida, ¿ya? Se dice que en 1980, 15 ciclistas de alto rendimiento murieron por infartos o accidentes. En ese año, 15 ciclistas de alto rendimiento, ¿ya? Entonces empezaron a investigar y se dieron cuenta que utilizaron EPO, eritropoyetina, ¿ya? La EPO es una hormona que generalmente se produce en el riñón, ¿ya? Y eso estimula a la médula ósea a producir más glóbulos rojos. Ahora, como esta es, en su estructura es tan igual a la producida por el riñón, que es difícil detección, ¿ya? Por eso es que salieron las pruebas antidoping o el fair play, que significa juego limpio, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la desventaja de que nosotros tengamos tantos glóbulos rojos? ¿Ya? Que aumenta la viscosidad de la sangre. ¿Qué quiere decir viscosidad? Que se hace más espeso prácticamente, lo que aumenta la resistencia y el corazón tiene que contraerse con más fuerza para empujar esa sangre, que ya no es tan líquida, ahora es más densa, ¿ya? Y eso genera pues patologías, infartos, hipertensión, accidentes vasculares, ¿no? Que llevan a la muerte. Luego tenemos la hemofilia o la enfermedad de la realeza, que lo vamos a ver después, que es por algunos trastornos en la coagulación, ¿ya? Estas personas tienen hemorragias ante pequeños traumatismos. Uno de ellos es el hijo de la reina Victoria, el rey Carlos ahora, ¿no? Que pues tiene hemofilia, ¿no? No me recuerdo cuál de estas tiene. Creo que es la A o la B. La hemofilia A, por ejemplo, es cuando hay un déficit del factor 8 de von Willebrand. Solo ocurre en varones, el B igual, pero el C sí puede ocurrir en mujeres, pero por déficit del factor 11 de la coagulación, ¿ya? Y ahora vamos a ver los leucocitos. Ya tenemos los granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Tenemos los linfocitos y monocitos. Los granulocitos y los neutrófilos los encontramos en un 55 a 65%, los eosinófilos de 1 a 4%, los basófilos de 0 al 1%, los linfocitos de 25 al 35% y monocitos del 3 al 8%. Bueno, jóvenes, como ya estamos cansaditos, hasta yo me cansé. Y ya hemos visto esto. Acá nos quedamos, ¿ya? Acá nos vamos a quedar un ratito, vamos a descansar unos 10 minutos, ¿les parece? Volvemos a las 7:10. ¿De acuerdo o no? Callen o hablen para siempre. No, ¿cómo es? Hablen o callen para siempre. Ya, nos vemos a las 7:10, vamos a hacer este de pequeño receso y vamos a terminar con leucocitos y acabamos lo que es tejido sanguíneo.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar para terminar con tejido sanguíneo. Ya. Tenemos aquí el tubo de ensayo, ¿ya? Este es un tubo de ensayo, ¿ya? Le ponemos su tabita, que es su sellador, prácticamente, ¿ya? Y miren, lo que quedó aquí arriba es el plasma, lo que quedó aquí abajo es las células, ¿ya? 45% es eritrocito, casi. Ahora, solo el componente de eritrocitos, ¿ya? A los componentes de eritrocitos, nosotros le llamamos hematocrito, ¿ya? Que es el hematocrito, es el volumen de glóbulos rojos en la sangre. Y esto tiene parámetros, ¿ya? Se manejan diversos parámetros en hombres decimos 45%, mujeres arriba del 35%. Entonces, eso con lo que es el hematocrito, ¿ya? Al volumen de eritrocitos en la sangre le llamamos hematocrito, ¿ya? Eso es lo que hemos visto, tenemos lo mismo, miren, acá tenemos al suero que carece de factores de coagulación y lo obtenemos mediante un proceso de coagulación. Ya cuando hablamos de plasma, el plasma lo obtenemos a través de. Es la parte líquida que contiene factores de coagulación, que utilizamos un anticoagulante y que lo obtenemos por medio de centrifugación, ¿ya? Aquí tenemos lo mismo, ¿no? Disco bicóncavo, los eritrocitos, la imagen de su estructura, las hemoglobinas. Y ahora vamos a entrar a los leucocitos. ¿Qué son los leucocitos? Los leucocitos ya son los glóbulos blancos que tienen una concentración de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, ¿ya? Entonces, se dividen en granulocitos, los que presentan gránulos, ¿ya? Hay gránulos que son primarios, secundarios, ¿ya? Y tenemos los agranulocitos, ¿ya? Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos de un 55 a un 65%, los eosinófilos de un 1 a un 4% y los basófilos de un 0 a un 1%. ¿Ya? Entonces, esa es la concentración, pero hay una concentración que es relativa, ¿ya? Que es en porcentaje, bueno, una porcentual, y hay una ya que es por la cantidad que hay. Por ejemplo, tenemos un hemograma que decimos que hay 10.000 glóbulos rojos, ¿ya? Digo, glóbulos blancos, que representan el 100% de eso. Ahora, de neutrófilos hay 60%. ¿Qué me quiere decir? Que de estos glóbulos blancos hay un total de 6.000. Hacen regla de 3 simple, ¿no? Multiplican 60% dividido entre. Ya hacen la regla. Ah, no, aquí está mal. Serían, si hay 10.000, la regla de 3 simples va. ¿Por qué no puedo? Va. La regla de 10 simples, si hay 10.000 en cantidad, que representa el 100%, si hay 60 de neutrófilos, hago esto, ¿no? Aunque tendría que hacer al revés. Si el 100% es 100%. Es 100.000, ¿cuánto va a ser el 60% que son neutrófilos? ¿Ya? Y ahí sí serían 6.000. ¿Ya? Eso por si acaso. ¿Ya? Entonces, y ahí hacen la regla de 3 simples. 60 por 10.000 dividido entre 100 y les va a salir el porcentaje. Y así es como van a sacar lo mismo de los eosinófilos, ¿no? Si de 10.000 el 100% del 100% son 10.000 y de ahí 1% son eosinófilos, ¿cuánto va a ser la cantidad? Acá 1 por 100.000, 100.000. Dividido entre 100, ¿cuánto es? ¿Alguien sacó? 10. 10. Entonces son 10 eosinófilos. Y así van a ser de los basófilos, así pueden hacer de los linfocitos y demás. ¿Ya? Dependiendo de la cantidad, y ustedes van a saber ese porcentaje en cantidad.
Más que estos relativos, nos interesan en cantidad, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué en cantidad? Porque ahí sí sabemos el número exacto. E igual manejamos parámetros en cantidad, pero eso no les voy a preguntar yo, porque el doctor les pregunta solo este porcentaje, ¿ya? ¿Qué hay? Y es muy importante. Los agranulocitos son los linfocitos que tienen de 25 al 35% y los monocitos de un 3 a un 8%. Miren, quiero que vean acá, este núcleo y no hay gránulos. A cambio acá, este es el núcleo y hay muchos gránulos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ahora tenemos los neutrófilos. Se dice que miden de 10 a 12 micras, se presenta del 55 al 65, otros dicen del 50 al 70, es variable, depende de lo que les diga el doc y lo que ustedes hayan visto con el doc. Su núcleo es multilobulado porque también les llaman polimorfonucleares, ¿ya? Así se le llama al neutrófilo, ¿ya? Ahora, ¿qué quiero que vean? Que contiene tres tipos de gránulos, ¿ya? Tenemos los gránulos azurófilos o primarios, aquí lo voy a poner, o primarios, o secundarios, y los terciarios. Específicos son secundarios, azurófilos son primarios. ¿Por qué se les llama azurófilos? Porque tienen muchos lisosomas, ¿ya? Ahora, los neutrófilos son células móviles, abandonan la circulación y, bueno, las encontramos uno en la fagocitosis. Sus funciones, ¿cuáles son? Fagocitosis, el proceso de ingerir partículas sólidas de la célula, ¿ya? Tenemos eso. Ahora, ¿cómo es que ocurre esa migración de las células? A través de las selectinas, son proteínas que permiten la adhesión de los neutrófilos al endotelio, y las integrinas, ya que las une a las inmunoglobulinas. Y también ocurre, participa en la quimiotaxis, que ya es una migración de células ante, digamos, cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso y demás, y se requieren de más células, se emiten sustancias quimiotáxicas que atraen más neutrófilos al sitio, ¿ya? Eso con los neutrófilos, pero acá no están sus funciones, así que se los voy a anotar en este ladito. Uno, participan en la fagocitosis, pero no son los principales, participan en la inflamación, ya se elevan mucho en lo que son las infecciones bacterianas, ya, cuando hay en infecciones, es lo principal, ya, infecciones, participan en la fagocitosis, en la inflamación aguda, ya, en inflamación aguda están participando. Esas serían sus principales funciones. ¿Qué quiero que lo vean cuando diagnostiquemos? Pues acá la forma del núcleo es polimorfo nuclear, y como es granular, vamos a dibujarlo, pues, ¿no? Para dibujar, el doctor una vez en un examen de mesa dijo, dibujen tal célula, y nadie lo dibujó. Nada más es esto, digamos. Polimorfo nuclear, gránulos azurófilos. Muchos granos azurófilos. Ahora, ustedes me dirán, usted ahorita va a estar loco, me van a decir. ¿Por qué? Porque yo con este neutrófilo que veo aquí puedo decir si es mujer o es varón. Con histología, ¿no? ¿Por qué? Miren, tenemos núcleos es un núcleo que tiene varias formas, ¿ya? Polimorfo. Pero quiero que vean acá. Tiene una pequeña prolongación, ¿ya? Esa prolongación se llama palillo de tambor. Y representa lo que se llama el corpúsculo de Barr. Y ese corpúsculo de Barr solo es cuando hay doble X, que es heterocromatina, ¿no ve? Que está ahí consolidada. Es cromatina, es ADN prácticamente, que está ahí. Solo se ve en la mujer o en algún síndrome que tenga dos cromosomas X, ¿ya? Entonces, esa es una característica, ¿no? Miren, para identificar un neutrófilo
Si es masculino o femenino, siempre tienen palillos de tambor. En este caso sería masculino, no hay palillo de tambor. Eso. ¿Quedó claro? ¿Hay alguna pregunta? Acá hay otra cosa más que participa en lo que se llama sí. Bueno, esto más que todo son los basófilos, más que los neutrófilos, ¿ya? Entonces, eso por si acaso, ya jóvenes, ¿hay alguna pregunta en la identificación de neutrófilo? No, ¿no? Ahora, también hay neutrófilos que son inmaduros, ¿ya? Se les llama células encallado, que son menor al 2%, por si acaso, ¿ya? Ahora, los eosinófilos. Los eosinófilos es clave su identificación. Son núcleos bilobulados, ¿ya? Pero que tienen un ensanchamiento central. Y yo le doy que la forma de un teléfono. Va. ¿Dónde está el selector? Miren, la forma de un telefonito. O podemos darle, por ejemplo, igual la forma de unas gafas de sol, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Entonces tiene la forma de un teléfono, para que se acuerden, ¿no? Teléfono y unas gafas de sol. ¿Pero por qué? Porque tiene no ensanchamiento, esta estrechez central y es bilobulado. Es decir, tiene dos lóbulos, pero con una estrechez, una escotadura en el medio, que es muy característico del eosinófilo. Por ejemplo, vemos acá, miren, tenemos bilobulado y el estrechamiento. Bilobulado y el estrechamiento. Uno cree que es difícil identificar, pero no es fácil, ¿ya? Ahí está el ensanchamiento, la estrechez. Esa estrechez es la clave. Forma de un teléfono o gafas de sol, ¿ya? Eso quiero que lo vean. ¿Ya? Eso es característico, clave para su identificación, ¿ya? Entonces, es bilobulado, representa del 1 al 4%, ¿ya? Y participa, uno, en reacciones alérgicas, en infecciones parasitarias y en inflamación crónica. ¿Qué hemos dicho del neutrófilo? Inflamación aguda, ya hemos dicho en infecciones bacterianas, fagocitosis, ¿ya? Ahora, los gránulos azurófilos, tenemos las hidrolasas ácidas lisosómicas, el complejo anticuerpo anti-C, fagocitados, tienen los gránulos específicos, la proteína básica mayor, tenemos la histaminasa, ya que es la que me degrada la histamina, y tenemos colagenasas, catexinas, ya, y una muy importante sería la mieloperoxidasa, bueno, aunque esa está en los gránulos primarios, ya en los azurófilos, que le da la pigmentación, eso es más acá, ¿no? Más aquí en los gránulos azurófilos tenemos lo que se llama la mieloperoxidasa, que pues secreta pus. No es pus, digamos, es que degrada las bacterias, ¿ya? Degrada y tiene un pigmento que le da ese color característico a la pus, por si acaso, ¿ya? La mieloperoxidasa. Luego tenemos acá los basófilos, ¿ya? Los basófilos representan menos del 1%, ¿ya? Tienen el mismo tamaño. Ahora, aquí está la clave. Los basófilos son bilobulados, pero es tan difícil ver su núcleo por una razón. Es por eso que los libros no dicen que es bilobulado, ¿ya? Pero si nosotros vemos acá, sí, en realidad tiene dos lóbulos, ¿ya? Dos lóbulos, en realidad. Pero miren, quiero que vean ahí, eso de negrito. Son gránulos de azurófilos. Son tantos los gránulos. Miren aquí, se nota que es bilobulado un poquito, ¿no? Pero son tantos los gránulos azurófilos que tiene, que impide ver la verdadera forma del núcleo claramente. ¿Ya? Esa es la característica. Ahora, otra que suelen manejar, digamos, para su identificación
de este es eso, que el núcleo no se puede ver, por así decirlo, ¿no? Espérame un minuto, denme un minutico. Ya, ahora otros también al basófilo, ya, le dan una forma de S a su núcleo, ya, como una S, así, ya, al, al basófilo, ya, por si acaso. Ahora, ¿qué tienen lo que suelen preguntar de los basófilos? Histamina, ya, tienen mucha histamina, que lo hemos visto ya, ¿no? Ahora, ¿en qué participan reacciones alérgicas? Inflamación crónica. Eso es en los basófilos. ¿Hay alguna pregunta, duda que tengan jóvenes? Ahora vamos a ver los linfocitos, ¿ya? Los linfocitos son las células del tejido linfático, ¿ya? Son agranulocitos, 30% son leucocitos. Tenemos varios tipos de linfocitos. Tenemos linfocitos T, linfocitos B y natural killer. Tenemos los linfocitos T que participan en la inmunidad celular y los linfocitos B que participan en la inmunidad humoral. La humoral es la mediada por anticuerpos y la celular por linfocitos T, ¿ya? Los linfocitos T se clasifican en linfocitos T coadyuvantes, citotóxicos, supresores y gamma y delta, los que están en el tejido linfoide difuso, que lo vamos a ver cuando lleguemos a inmunitario. Los linfocitos B, en cambio, son los que producen los anticuerpos. Estos linfocitos B se transforman en lo que se llaman células plasmáticas y dan la inmunidad humoral. Y luego tenemos los linfocitos natural killer o asesinos por naturaleza, que son los que destruyen a células infectadas por virus y también a células cancerígenas, ¿ya? Por si acaso. Luego tenemos a los famosos monocitos, ¿ya? Los monocitos son aquellos que van a derivar o van a formar el sistema fagocítico mononuclear, que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que es una glicoproteína que expresan en sus membranas. Tiene un núcleo escotado, ¿ya? Y su característica de los monocitos, ¿ya? Es que igual es como si fuera bilobulado, pero no tiene ese ensanchamiento central, ¿no? Y tiene más bien una dilatación, ¿ya? Es esa la diferencia. ¿Con quién nos podríamos confundir? Con el eosinófilo, pero el eosinófilo, ¿qué tiene? Bilobulado y un estrechamiento, ¿no ve? Y este es bilobulado, ¿ya? Pero dilatado, ¿ya? Dilatado, como una forma arriñonado, como de riñón, así, ¿ya? Y son muy grandes, muy grandes, ¿ya? Pueden permanecer hasta 3 días en sangre y se caracteriza por ser una célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Ahora, muchos monocitos se juntan y forman macrófagos. Pregunta de examen. Ahora, luego tenemos los trombocitos o plaquetas, que tienen una vida media de 10 días, una concentración de 150.000 a 450.000. Cuando aumenta se llama trombocitosis, cuando disminuye trombocitopenia o plaquetopenia. ¿Ya? Y estos son fragmentos citoplasmáticos limitados por membrana, ¿ya? Y derivan de unas células que se llaman los megacariocitos, células gigantes que forman tanto eritrocitos como plaquetas, ¿ya? Y pues estas lo que producen es, cuando se adhieren, se desgranulan, ¿ya? Tienen varios gránulos, alfa, gamma, delta y todos los demás, que liberan estos 3 factores que se me van a aprender para toda la vida. Liberan serotonina, ADP y tromboxano A2, ¿ya? Pregunta de examen. ¿Qué liberan las plaquetas? Serotonina, ADP y tromboxano A2, que favorecen la hemostasia, la formación del tapón hemostático primario. ¿Qué es el tapón hemostático? Fibrina más
plaquetas. Ese es el tapón hemostático primario. Luego está el tapón hemostático secundario, que es cuando ya se añaden células cebadas, cargadas de lípidos, que son macrófagos, ¿ya? O histiocytos también. Ya, ahí es la diferencia. Y luego tenemos la retracción del coágulo, es decir, que participan en la coagulación. Cuando hay una alteración de la coagulación, hay una alteración en las plaquetas. Luego tenemos que es la hematopoiesis, el proceso de formación de glóbulos rojos, blancos y plaquetas en la médula ósea. Cuando se forman glóbulos rojos se llama eritropoiesis, cuando se forman leucocitos, leucopoiesis, y plaquetas, trombopoiesis, ¿ya? Los eritrocitos viven 120 días, las plaquetas 10, los leucocitos tienen diferentes tiempos. Acuérdense de lo que habíamos visto ya en embriología, que el saco vitelino primario, bueno, que el saco vitelino es el primer sitio donde ocurre la hematopoiesis. El hígado es el principal órgano hematopoyético durante la gestación, igual un poquito el vaso, pero la médula ósea ya es el órgano hematopoyético definitivo. ¿Y dónde encontramos médula ósea? Muy en tibia, más que todo en fémur, en costilla, vértebras. Y lo que más me importa, el más importante es el hueso coxal, de donde más se saca médula ósea. Ahora, ¿cómo es que se forma la sangre en la hematopoiesis? A través de células madre hematopoyéticas. De estas células madre hematopoyéticas, ¿ya? Se diferencian dos células madre, ¿ya? Que no son pluris, sino multipotenciales. Las células progenitoras mieloides comunes y linfoides comunes, ¿ya? Entonces, quiero que veamos acá cómo una célula madre hematopoyética produce una célula madre progenitora mieloide común y en una linfoide común, ¿ya? La mieloide común va a conformar a la célula progenitora de granulocitos o monocitos y a la célula progenitora de megacariocitos. Los megacariocitos, prácticamente la célula progenitora, se va a dividir en célula progenitora de eritrocitos y célula progenitora de megacariocitos, ¿ya? Y esos megacariocitos se va a formar megacarioblastos, forma un megacariocito y forma plaquetas. En cambio, la célula progenitora de eritrocitos se va a formar en proeritroblastos, en eritroblasto ortocromático, pierde su núcleo, ¿ya? Y donde se va a llamar aquí ya reticulocito, y de ahí va a ser eritrocito, ¿ya? Entonces, quiero que vean, pero aquí la de los granulocitos. ¿Cuáles eran los granulocitos? Los neutrófilos. 2, los basófilos. 3, los eosinófilos. 4, monocitos. Ya, bueno, los monocitos son agranulocitos, ¿no? Y luego tenemos aquí la linfoide común. Bueno, acá hay una célula más que se llama las células dendríticas, ¿ya? Que pueden venir de este lado o pueden venir de este otro lado. Ahora, la linfoide común tenemos al linfocito, que va a formar linfocitos natural killer, al linfocito T y al linfocito B. El linfocito B se puede transformar en células plasmáticas o plasmocitos, ¿ya? Entonces acá tenemos lo mismo, ¿ya? Las células mieloides comunes, los linfoides comunes, aquí el esquema más bonito, ¿no? Megacariocito, y viendo cómo cada una de las células se va formando. La eritropoiesis, el proeritroblasto, el eritroblasto ortocromático, el reticulocito. Este es muy importante, es el último precursor, el reticulocito, y me da la presencia de células inmaduras. Y es el que pedimos, ¿ya? En sangre. ¿Para qué? Para que justo cuando el eritrocito expulsa su núcleo, se llama reticulocito. Y después pasa a ser prácticamente eritrocito. Ya, ahora, estos son diferentes estadios, ya. No vamos a entrar mucho en detalle porque no preguntan. Con el doctor Sangüesa sí llegan a preguntar lo que es la granulopoiesis, ¿ya? Como de mieloblasto pasa a promielocito, a mielocito y metamielocito y se forman eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Casi es lo mismo, lo único que sí es cuando aparecen o cuando son visibles los gránulos primarios, ¿ya? Y los gránulos primarios al microscopio son visibles en la etapa de metamielocito.
Ahora, ¿dónde se produce eso? En la médula ósea. Y para ver médula ósea utilizamos una tinción que se llama la tinción de Green y Gienza, ¿ya? Donde observamos muchos colores y además podemos teñir a lo que es el tejido óseo, ¿no? Entonces, quiero que veamos, practiquemos aquí un poquito de médula ósea. Este es un frotis sanguíneo. ¿Esta qué célula sería? ¿Quién me dice? Se los voy a dibujar el núcleo. ¿Quién se anima? ¿Qué? Neutrófilo. Bien, neutrófilo. Lo mismo acá, ¿no? Y este sería el palillo de tambor, que representa el corpúsculo de Barr. Ahora, este de aquí, ¿qué sería? Miren, tiene una forma de teléfono. Eosinófilo. Eosinófilo. Y miren, abundantes gránulos azurófilos. ¿Ya? Y ahora, acá, ¿y este de aquí qué sería? Basófilo. 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 No podemos ver la forma del núcleo por estos abundantes gránulos. Ya, miren, aquí se ve mucho más bonito. Tantos gránulos que no te dejan ver la forma del núcleo. A los linfocitos no les enseñé a identificar, ¿ya? Los linfocitos se caracterizan porque prácticamente el núcleo ocupa casi toda la célula, ¿ya? A diferencia de los demás, el núcleo de los linfocitos desvían la luz polarizada del microscopio, ¿ya? Entonces, así es como reconocemos un linfocito T y un linfocito B, ¿ya? El linfocito T prácticamente ocupa casi todo su citoplasma en relación al linfocito B. Ya el linfocito B suele tener algunas prolongaciones. Y este es un frotis de médula ósea. Ya la médula ósea, aquí por ejemplo vemos una célula grande, vemos células ahí y aquí eritrocitos, ¿no ves? Por eso es que decimos al eritrocito la regla del histólogo, porque podemos ver cómo algo tan, comparamos el tamaño, ¿no? Uy, comparamos con esto el tamaño. Ya, entonces esta es una tinción de Green y Gienza para médula ósea. Hemograma, y el hemograma vamos a ver lo que es el hematocrito, que mide el volumen de glóbulos rojos, vamos a ver la hemoglobina, el conteo de eritrocitos, los leucocitos, ¿ya? Y vemos la serie roja, cuando se eleva, cuando se ve, y aquí, ¿no? Un hemograma, este es de San Juan, para que ustedes puedan ver. Esto representa la cantidad de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos, neutrófilos, linfocitos. Miren, esto es en concentración porcentual, y esta es en su cantidad, ¿ya? Y para nosotros saber, miren, estos son 2.720 glóbulos blancos. De esos 2.000, 1.320 son neutrófilos, 930 linfocitos, monocitos 460 y así. Entonces, por este diagnóstico, el valor normal de los glóbulos blancos, ¿cuánto es, jóvenes? 5.000 a 10.000. Ahora, ¿esto está elevado o está bajo? Bajo. Bajísimo. ¿Ya? Entonces me quiere decir que está con una leucopenia. Hay algo, un factor inmunológico que me está faltando, no está produciendo anticuerpos, no está produciendo, digo, células y glóbulos blancos, ¿no? Entonces, eso para identificar. Si estuviera elevado, me va a representar alguna infección. Dependiendo si se elevan neutrófilos o linfocitos, yo voy a decir si es una infección viral o es una infección bacteriana. Los linfocitos se elevan infecciones virales, ¿ya? Virales. A cambio, los neutrófilos, infecciones bacterianas, ¿ya? Ahora, veamos el porcentaje para que ustedes se guíen más o menos. El neutrófilo está en 48%. Está un poquito bajo, ¿no? Pero el linfocito más o menos está en 34%, todavía se mantienen parámetros. Los monocitos están elevados, los eosinófilos y los basófilos. ¿Qué hemos dicho de los monocitos? ¿Cuál era su función de los monocitos, jóvenes? Esto está alterado. Funciones del monocito. Células presentadoras de antígenos.
ya células presentadoras de antígenos. Listo, compatibilidad tipo 2, ya, y formar macrófagos, ya. Basófilos está en 0,4%, está todo normal. Eosinófilo no hay nada, eso está ligeramente bien, ya. Pero cuando hay una sobreproducción, ya tenemos que sospechar de que hay ahí alguna alteración, ¿ya? Y para que haya macrófagos, me quiere decir, o uno que los macrófagos son muy importantes porque también participan en una reacción alérgica, ¿ya? Y en este caso, y este es un paciente con tuberculosis, ya, obviamente tiene muy bajas las defensas, ya demasiado bajas, y se le estaba dando un tratamiento, ya, mejoró con el tratamiento, pero empezó a tener, eh, ¿cómo se llama? Urticaria, ya empezó a picarle la piel y se rascaba, empezó a tener reacción alérgica. Y eso no se detectó en el eosinófilo, no se detectó en los vasos, se detectó en los monocitos. Por los monocitos también podemos ver que hay reacción alérgica, ¿ya? Y aquí tenemos los glóbulos rojos. ¿De cuánto a cuánto eran más o menos los parámetros normales? Bueno, los laboratorios varían mucho, ¿ya? Mucho, mucho. Nosotros en ROS de 4 a 5 millones manejamos, pero miren acá de 3,5 a 5,5 lo manejan el parámetro normal. ¿Por qué? Porque lo hacen con un determinado reactivo, un determinado compuesto químico que maneja ciertos parámetros, ¿ya? Esos son los glóbulos rojos total. ¿Qué más tenemos que ver nosotros? La hemoglobina, ¿ya? Esta es la hemoglobina. Tiene, mire, uno de un 9,2, lo normal es arriba de 13, en mujeres de 12, ¿no? Y aquí está un poco bajo, ya podemos decir que tiene anemia, ¿ya? Porque tiene poca, una disminución de hemoglobina. El hematocrito, ¿cuánto está? Quiero borrar esta parte. El hematocrito está aquí en 27, es decir, tiene poco volumen de glóbulos rojos, ¿no? Eso es hemoglobina corporal media, volumen corporal medio, no lo vamos a tocar con ustedes. ¿Qué más aquí? Las plaquetas, ¿ya? Las plaquetas y lo que tenemos, no, no. Ya aquí maneja un parámetro, aquí lo tenemos, súper elevada. Las plaquetas no están, ¿por qué 45 tan bajo? Está con plaquetopenia. Ah, no, acá está el valor. Ya el valor está ahorita en 100,000. Entonces, porque dice 3 acá, quiere decir 3 ceros más, ¿no? 100,000. ¿O no? No está en 10,000. A ver, uf. Ya, cuando hay una plaquetopenia, generalmente, bueno, se asocia a diversos factores, ¿no? Entonces, hay que manejarlo con calma este caso. Generalmente, cuando las plaquetas son súper elevadas, vamos a sospechar y digamos que no sea arriba de 1,000,000, va a ser por la EPO, ya en respuesta por el riñón, ya se llama trombocitosis reactiva, cuando por que baja las plaquetas, el riñón intenta compensar y aumenta desproporcionalmente. Pero si pasa de 1,000,000, ya nosotros tenemos que sospechar de cáncer, de otras alteraciones. Ahora, en este tan bajo podemos sospechar hasta de cáncer. En este caso, porque el paciente era tuberculosis y demás, todos sus parámetros estaban abajo, es de escasos recursos, tiene anemia, todos los parámetros los va a tener sumamente bajos, ¿ya? Entonces, esto es un hemograma generalmente, no les voy a explicar tan a profundidad, tal vez podemos hacer una clase aparte de esto, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es algunas preguntas de examen. A ver,
Los glóbulos rojos por sus... Bueno, vamos a utilizar de otro. Estas... Las tengo acá ya todas las de sanguíneo. ¿Por qué saco todo de acá? Ya. Tenemos la concentración de eosinófilos en sangre es 1 a 4. bien, del 1 al 4%. El nombre del grupo sanguíneo, que es el verdadero donador universal. ORH positivo. O Ahora, si les preguntan quién es el verdadero donador universal, es el grupo ORH negativo. Ya, negativo. Porque no tiene el antígeno. Si no tiene el antígeno, no hay ningún anticuerpo que lo degrade. Pero imagínense que el ORH positivo le done a un A, ya, un ORH positivo le done a un A, a un grupo A, que tenga anticuerpos anti-RH. Ya, o a un AB, entonces ya difiere, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado y demás, ¿no? Pero el verdadero donador es el grupo O RH negativo. Para el nombre del grupo sanguíneo, que es el receptor universal, AB, el AB. ¿Por qué? Porque no tiene anticuerpos. ¿Cuál es la principal proteína del plasma? albúmina, La albúmina. ¿Qué función cumple la albúmina? la presión oncótica, ¿Y qué más? Transporte. No quiero que se olviden del transporte. Ya la albúmina cumple una gran función de transporte. La producción de histaminasa está relacionada con eosinófilo, el eosinófilo. El eosinófilo produce histaminasa. ¿Y quién produce histamina? basófilo, Basófilo. Bien, ya. Ahora, ¿quién sabe cuál es la función de la histamina? Produce vasodilatación. Perfecto. Vasodilatación. Entonces, esa vasodilatación va a permitir a las células salir. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Ahora, ¿quién degrada a esa histamina? Es el eosinófilo produciendo la histaminasa. La histaminasa va a degradar histamina. Ahora, respecto a la morfología del eritrocito, esta presenta una forma biconvexa. ¿Falso o verdadero? Falsa. Falsa. ¿Por qué es falsa? Porque es biconvexa. Biconvexa. ¿Cuál es la verdadera forma del eritrocito? Bicóncava. Bicóncava. ¿Qué proteína me da esa forma? espectrina, La espectrina. Muchos docentes le van a decir hemoglobina y demás. Falso. La hemoglobina no es una proteína integral de membrana, solo se adhiere a la hemoglobina. Ya tampoco es una proteína periférica, y las proteínas periféricas de membrana son las que le dan ese aspecto de forma de disco bicóncavo. Ya, es por eso que las periféricas se alteran y hay diferentes formas, ¿no? Ahora, los glóbulos rojos por sus medidas se conocen como la regla del histólogo. ¿Cuánto mide el núcleo del eritrocito? 0,8. Ninguno no tiene núcleo. Eso, bien, esa es la pregunta trampa del doctor. ¿Ya? Igual caí casi. Los glóbulos rojos no tienen núcleo. ¿Ya? ¿Cuánto mide el núcleo del eritrocito? No hay núcleo. ¿Ya? Ojo, no son preguntas, sino que no es que uno no sepa, sino que uno lee rápido. ¿Ya? Entonces, analicen bien las preguntitas del doctor. No se coloquen tan nerviosos, sino leanla, entiéndanla la pregunta. ¿Ya? ¿Qué es el hematocrito? Da el porcentaje. Bueno, es la cantidad de eritrocitos. Y ya es el volumen de glóbulos rojos en milímetros cúbicos. En el hombre va de 39 a 50, en la mujer de 35 a 45. ¿Ya? Los elementos
más pequeñas de la sangre que carecen de núcleo derivan de los megacariocitos y participan en la coagulación. Hablamos de Trombocito. C y D. C y D. ¿Cuál es el otro nombre de las plaquetas? Trombocito. Trombocitos. El nombre es C y D. ¿Ya? Esta pregunta en mi año estuvo un poquito mal planteada porque el doctor lo puso trombocitos como inciso B. Ya, entonces tenías malas respuestas y bueno, esa fue la pregunta que me hizo fallar en el segundo parcial. La única que la cagué. No, esa la hice en el final. En el final. Fue la única que la cagué de las 30 preguntas. Ya. Eso con lo que es en tejido sanguíneo. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta, duda? Y aquí en examen ahorita todo esto se los voy a pasar. Todo. Pero acá, por ejemplo, hay una de... ¿Dónde estaba de la poiquilocitosis? Acá está, miren. Lo que les había mostrado, ¿no? ¿Qué es la poiquilocitosis? Dice que el doctor les había dictado. No, es alteración en la forma de los eritrocitos. Ya, nada más eso tenían que poner directamente. Y aquí hay otra, miren, marque lo correcto en la sangre. El hematocrito normal es de 55. Los polimorfos nucleares son los más numerosos. El núcleo de los eritrocitos es bicóncavo, ¿ve? Ahí está la pregunta trampa. El núcleo. Los eritrocitos no tienen núcleo. Las plaquetas participan de la inmunidad. No, las plaquetas participan en la coagulación. Entonces, así. Ya, ¿hay preguntas, jóvenes? Bueno, con eso terminamos el tema. ¿Les da para la cabeza para otra? Continuamos mañana. Si continuamos mañana, nos faltaría inmunológico y cardiovascular. Y faltaríamos casi todo. Igual repasaríamos con preguntas de examen. Entonces, tendríamos que ver esa partecita. ¿Seguimos o nada? Voten. Voy a ir a cancelar la grabación.